Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. En la sociedad hay grupos vulnerables, a los que se les llama así justamente porque tienen una cierta fragilidad ante determinadas circunstancias. Hoy hablaremos aquí en 30 minutos acerca de maltrato infantil. Acompáñenos. Yo creo que es lo más ruin, lo más triste y despreciable que puede hacer un ser humano, ¿no? O sea, al fin y al cabo todos fuimos niños y la niñez es el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces es lo más cruel que una persona puede hacer y pues no, yo creo que no tiene nombre. Pues sí he escuchado en la actualidad que se da mucho el maltrato infantil y es un tema muy delicado para hablar de ello. Desafortunadamente la población está desinformada, que contamos con mucho apoyo, no sé, en el DIF. Hay muchas asociaciones que apoyan al niño tanto como a las mujeres. Bueno, pues ya de vuelta aquí al estudio, me da mucho gusto tener la oportunidad de recibir en 30 minutos al licenciado Adolfo Tosz Capistrán. Él es director del DIF municipal y pues bienvenido, Adolfo. Gracias, Leti. El gusto es mío, de verdad valoro mucho la oportunidad que nos brindas de estar aquí en este extraordinario programa 30 minutos y poder charlar de un tema que es sumamente relevante para la mejor convivencia de quienes vivimos en sociedad, que somos los seres humanos. Claro. Decía, los grupos vulnerables están muy claramente tipificados en las leyes en general. Pero hay dentro de todo este universo de grupos vulnerables, hay uno que a mí particularmente me llama la atención, porque es indefenso casi ante cualquier circunstancia, que son los niños. Cuéntame un poco acerca de cómo se puede tipificar el maltrato infantil. ¿Cuándo se considera y por qué que hay maltrato infantil? Extraordinaria pregunta. Efectivamente, una de las poblaciones que nos toca atender como organismo asistencial precisamente son las niñas, los niños y los adolescentes. Esta es una población que se le denomina vulnerable junto con las mujeres embarazadas, las madres en estado de lactancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Esta es la población que de manera prioritaria y de acuerdo a la normatividad y a la ley de asistencia, tanto federal como estatal, es obligación de atender por parte de los sistemas nacional, estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia. Efectivamente, en tratándose de niñas, niños y adolescentes, se han dado, Leti, pasos importantes para poder de alguna manera sobresaltar más los derechos que tienen este tipo de población infantil, y junto con darles a conocer sus derechos, evidentemente también se les hace conocer cuándo existe ese maltrato infantil, cuándo se tipifica un maltrato infantil, que es prácticamente ya el desarrollo de la pregunta tan interesante que tú nos haces el día de hoy. El maltrato infantil que nosotros, del cual podemos dar cuenta y que hemos tratado en el 2014, en el 2015, en el 2016 y ahorita en el 2017, no fue un trienio, fue un cuatrienio esta administración municipal, junto con todas las demás administraciones municipales del estado de Veracruz, y son 3 los maltratos más identificados y mayormente atendidos. El psicológico, que es el que ocupa, que es el que no se ve y que es el que ocupa el primer lugar, el psicológico. Después tenemos el físico, que son los golpes, que todavía los hay en muchas familias, y finalmente el que es más lamentable de los otros 2, que es el abuso y maltrato sexual, Leti, tanto en niñas como en varones. Aporto la primera cifra. En los niños, 1 de cada 5 niñas es maltratada. En los niños, 1 de cada 13. Ese es un dato relevante. Es decir, son más maltratadas las niñas que los niños. Repito, 1 de cada 5 niñas sufre un tipo de abuso y 1 de cada 13 niños sufre algún tipo de abuso. Entonces, casi 1 por 3 es más maltratadas las mujeres. Fíjate, las mujeres hasta desde que están en su etapa temprana, en su etapa de niñez, de desarrollo, ya empiezan a sufrir algún tipo de maltrato. Hemos podido, Leti, nosotros
trabajar de manera muy ardua. Nosotros ya por ley, el presidente de la República el año pasado publicó una ley que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí. Es una ley que tiene un carácter general, es decir, tiene aplicatoriedad en toda la República Mexicana. Y bueno, ahí inclusive, Leti, se nos aumenta el trabajo a todos los sistemas, al nacional, a los estatales y a los municipales, porque ahora tenemos forzosamente que poder estar dentro de las políticas públicas que establece los municipios, el Estado y la Federación, estableciendo trabajos inherentes, reales, medibles, que tengan que ver con bajar la incidencia en el maltrato infantil. El DIF cuenta con una Procuraduría Municipal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Depende del DIF, del organismo que yo he tenido esta oportunidad extraordinaria de poder dirigir. Y ahí es donde se canalizan y donde podemos tener la oportunidad de atender a estos casos. Aporto una segunda cifra, Leti. A ver, adelante. Casi 45,000 atenciones hemos dado en estos casi 4 años. Nos falta un mes para cumplir el cuatrienio. Y podemos dar cuenta, estamos sacando las cifras de las que va a reportar el alcalde en próximos días dando su cuarto informe de gobierno. Traemos las cifras ahorita muy frescas, por eso no se crea televidente que me las sé de memoria, pero ahorita las hemos estado practicando y cerca de 45,000 atenciones hemos brindado a papás, a mamás, a tutores abuelos, a tutores abuelas, a tutores tíos, a tutores tías, con relación al maltrato infantil en Jalapa, Leti. Muy bien. ¿Quiénes son mayormente los maltratadores? Los mayormente maltratadores, desafortunadamente, son los papás separados. Y esta es otra estadística. Es decir, desafortunadamente hoy vivimos en una vorágine, en una sociedad en la que ya casi se están igualando, Leti, los divorcios con los matrimonios. Sí. Todavía ganan los matrimonios, eso también hay que decirlo, pero ya vamos en un 60-40 más o menos, es decir, casi la mitad, el 40% de quienes contraen matrimonio al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 7 años, se divorcian. Ajá. Los niños menores, ¿cuáles son los menores? Los que tienen menos de 18 años, eso lo sabemos, pero vale la pena recalcarlo. Ustedes saben que se entra en el proceso de divorcio o de separación, se entra en un proceso normalmente jurisdiccional más que administrativo. El juez determina quién tiene la guardia y custodia del menor, o cuando es un divorcio administrativo, bueno, papá o mamá se ponen de acuerdo con quién van a estar salvaguardados los menores. En los matrimonios separados, los hijos de padres separados son los que mayormente sufren violencia, más que los hijos que viven en matrimonio. A ver, los hijos de padres separados son los mayormente violentados en sus derechos. ¿Por qué? Porque digamos que se duplica el maltrato, es decir, por un lado los maltrata el papá y por otro lado los maltrata la mamá, o por la propia circunstancia que vive la familia. Porque hemos detectado casos, Leti, en los que viene de papá o de mamá o de que viene de la pareja nueva de la mamá o la pareja nueva del papá. Por supuesto, se potencializa. No son datos de ninguna manera irrelevantes, amable televidente, son datos que hemos podido medir durante estos 4 años, es decir, no estamos de ninguna manera falseando ningún tipo de información, y se potencializa al doble. Normalmente, por ejemplo, una mamá rehace su vida y hemos atendido casos, y el padrastro ahora de él o de los menores procrean nuevos hijos, y desde ese momento de la procreación de nuevos hijos empiezan a sufrir cierta discriminación. No quiere decir que sea una regla general, no hay matrimonio, de ninguna manera es una regla general, pero sí hemos podido establecer que son criterios que potencializan el maltrato hacia los infantes. No solamente la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual se presenta en los niños, cuando también son explotados laboralmente. Este es una cuarta clasificación de maltrato infantil. Esta ley de la que hablo, que tiene aplicatoriedad en todo el estado, en todo el país, a la cual nos tenemos que sujetar, precisamente prohíbe por completo, debe de darse la erradicación al 100% del trabajo infantil. Es decir, no deben los niños estar trabajando. Los niños deben de estar inscritos en un plantel educativo de acuerdo a su edad, preescolar, primaria, secundaria,
preparatoria, preparándose en el conocimiento y no estar laborando. ¿Hay trabajo infantil? Sería yo un irresponsable si dijera, no existe. Hay que salir a la calle no existe. nada más, ¿no? Es decir, en Jalapa existe, Leti, y nunca lo hemos negado, es decir, hemos trabajado de manera importante para que ya no se presente. Pongo un ejemplo muy rápido, sin ocupar mucho tiempo. Cruceros en donde papá o mamá están vendiendo algún insumo, algunos chicles, algunos cigarros, y vemos por ahí corriendo entre los coches a 2 niños o a 3 niños o a un niño, inclusive poniendo en riesgo su vida porque han sido atropellados también, claro. ¿no? Son menores de 3 años, de 4 años, ves luego niños muy pequeñitos. Nos apersonamos con la Procuraduría, con el DIF, lo he hecho personalmente además, y no para que se resalte el trabajo de un servidor como cumplimiento de mi obligación, es la obligación de nosotros hacerlo. Se le da a conocer se le da a conocer al papá o al tutor que está en ese momento la violentación de derechos que está haciendo de ese menor, y se le hace como un llamado conciliatorio. Vamos a pasar mañana, si volvemos a ver al niño, tenemos facultades para podérselo quitar. Y hemos quitado muchos niños, Leti. Nos queda muy claro que el mejor lugar para que esté un menor es un núcleo familiar. Eso es no puede estar en un mejor lugar que en el núcleo familiar. Siempre y cuando sea sano. Siempre y cuando este núcleo familiar tenga las aptitudes adecuadas para que pueda, y la armonía necesaria para que el niño pueda estarse desarrollando de una manera íntegra y correcta, ¿no? Muy bien. Tenemos un panorama general, de acuerdo a lo que nos has dicho, de cómo es el maltrato infantil, de lo que pasa a este respecto. Las cifras son realmente pues alarmantes. Sí, son cifras y alarmantes. Como decíamos, solamente basta salir a la calle para darse cuenta de que hay violencia en cuanto a que a los niños se les pone a trabajar. Bueno, ¿cómo canalizar una denuncia en ese sentido? Yo vivo en una comunidad, veo que hay maltrato infantil. ¿Qué hacer a este respecto? Porque es muy complicado intervenir en este tipo de situaciones. Son núcleos familiares y un ajeno metiendo digamos que manzana de la discordia generaría una dinámica contraria a tu misma persona. ¿Qué hacer? Ya vi que hay maltrato infantil. ¿Cómo canalizo? ¿Qué tan discreta va a ser mi denuncia? ¿Cómo es? 2 teléfonos aporto reportar. Sí, adelante. 822-0008, 822-0009. Son 2 líneas que tenemos abiertas permanentemente para efecto de poder estar atendiendo quejas de maltrato infantil. Hay ciudadanía, Leti, tan madura y tan valiente, y digo esa palabra, que dice, que hace el reporte, que viene y que acusa. Es más, que a veces se toman la molestia ni siquiera de llamar, sino de acudir directamente a las instalaciones a acusar, a señalar que el vecino, que el amigo, que el de enfrente, que está enterada de que hay un maltrato infantil. Y nos dice que no tienen problema en que demos a conocer su nombre. Esa ciudadanía, de verdad que nos quedamos y valoramos mucho el tiempo que ellos destinan para poder venir a significar este tipo de violencia. Esta es la menor parte. La mayor parte siempre acusa o señala pidiendo el anonimato. Y palabra de honor, Leti, que siempre guardamos el anonimato, siempre. Esto es importante. Siempre lo guardamos porque inclusive luego se llegan a generar problemas vecinales, ¿no? Problemas de vecindad, pues, sí, ¿no? Claro. Entre la propia comunidad. La verdad es que si no tuviéramos la cooperación de los habitantes de Jalapa, de la ciudadanía, no pudiéramos estar detectando todos los casos de maltrato infantil que hemos detectado. Es decir, siempre es muy valioso, y yo aprovecho estas cámaras para invitar a la ciudadanía que sepa, que esté dándose cuenta de que hay un maltrato en algún domicilio de algún ajeno o de algún... A veces hay familiares que también vienen y hacen la propia denuncia. Claro. Hemos recibido quejas de abuelitos que vienen a decir: queremos a nuestro nieto porque mi hijo o mi hija maltrata a nuestro nieto. Qué tremendo. Pero fíjate, qué valor, ¿no? Sí, porque ahí es un enfrentamiento, de familia, y además de familia cercanísima, de primer grado de parentesco, ¿no? Da de nuevo los teléfonos. 822-0008, 822-0009. Muy bien. Ya denuncié.
¿Qué hace el DIF? ¿Cuáles son los primeros pasos? Acudimos, tenemos dos áreas, la ya enunciada, que es la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos, Leti, psicólogos, de verdad, lo digo en serio, y además ni siquiera, la mayoría son gente de base, ni siquiera son de confianza, gente sumamente calificada que hemos procurado darles curso, darles herramientas para el mejor desarrollo y atención de la ciudadanía, psicólogos especializados que atienden a la población, y tenemos también desde luego un área de trabajo social. ¿Qué hacemos? Nos trasladamos al domicilio, tenemos bastante personal para hacerlo, dejamos un citatorio, platicamos con las personas en domicilio, dejamos citatorio y los hacemos que vengan al área de la Procuraduría para poder establecer compromisos. ¿El citatorio da a conocer el motivo? Da a conocer el motivo, el citatorio, sin ser, porque no lo somos, no somos una autoridad que tenga facultades jurisdiccionales, somos una autoridad administrativa, conciliatoria. Hemos utilizado de manera muy eficaz ahora una figura jurídica que es muy moderna, que se llama medios alternativos para la solución de conflictos. Es decir, nosotros no tenemos la potestad de un juez de primera instancia, de un juez familiar, mucho menos de un juez de distrito o de un magistrado. No la tenemos, pero por fortuna sí hemos tenido la credibilidad de la ciudadanía. Aporto un segundo dato. Hemos firmado en promedio, en lo que va de la administración, poquito más de 7,000 convenios administrativos, no tienen carácter jurisdiccional, sí quiero ser muy enfático en esto, pero convenios entre papás, mamás, guardas y custodias, alimentos, convivencias, cuestiones que tienen que ver con y funcionan en un alto porcentaje, Leti. Cuando estos ya no funcionan, damos el acompañamiento y la asesoría jurídica y ayudamos a denunciar ante las autoridades de carácter jurisdiccional. El que no nos cumple nuestro convenio administrativo, nosotros mismos lo acusamos ante la autoridad jurisdiccional para que ahí sí los aprieten como debe de ser. Muy bien, entonces volvemos al punto. Llega un citatorio. Acuden a la cita. ¿Qué pasa ahí? Ahí nosotros empezamos con el área psicológica, se establecen terapias psicológicas. Tenemos terapias individuales, Leti, y terapias grupales. Una vez por semana tenemos terapias grupales, llevamos una agenda, acuden papás, mamás, tutores que se encuentran propinando maltrato hacia menores. Ahí damos pláticas de verdad bonitas de grupos chicos, de 10 personas son los grupos. Tratamos de que no sean más grandes, para efecto de que puedan haber una buena retroalimentación y que podamos permear de manera adecuada en el objetivo que se persigue. En este tiempo, en este lapso de tiempo en que se da esta terapia, ¿cómo aseguran ustedes el bienestar del de niño? dos maneras. Qué buena, de verdad que eres una profesional, haces extraordinarias preguntas, Leti, de verdad. Gracias. De dos maneras. Una, si vemos que el maltrato verdaderamente es un maltrato sexual, cuando es sexual inclusive denunciamos. Me imagino que sacan sustraen al menor, de inmediato en el acto, y denunciamos ante la Fiscalía General del Estado, y somos parte en la integración de esa carpeta de investigación. Nos convertimos como ayuntamiento, como DIF en parte, y damos el desahogo hasta que se integra la carpeta y se da a través se da vista al juzgado correspondiente por parte de la Fiscalía. Si el maltrato es de que le jalaron los cabellos al niño, de que le pegan sus cinturonazos, de que le pegaron alguna cachetada o algo, y es un maltrato que determinamos no pone en peligro la integridad del menor, previa charla y concientización de los papás, lo dejamos in situ en su domicilio. Sí. Hemos sacado, Leti, te doy una cifra, en todo lo que va de la administración hemos albergado a poquito más de 700 niños, poco más de 700. ¿En dónde? En la Casa de Medio Camino, que operamos entre el DIF estatal y el DIF municipal. Ahí es para adolescentes mujeres, está aquí en la colonia Progreso. Ahí llevan solamente a niñas. A adolescentes mujeres, exactamente, niñas de 14 a 18 años. Sí. Aldea Mesed la opera directamente el ayuntamiento, solo con DIF, llevamos a adolescentes varones. Y con ECALI, que opera solamente el DIF estatal, y nos permiten, la verdad, ha habido una muy buena colaboración durante estos 4 años de la administración con el Estado, y nos permiten llevar ahí a niños o a niñas, ahí es mixto,
Y ahí no es irlo a dejar, queda el DIF municipal, queda a resguardo del niño hasta en tanto no se reintegra el niño a su núcleo familiar. ¿Cuánto tarda? A veces es muy rápido, Leti, 5 días, 8 días, pero a veces es muy lento. Tenemos niños ahí de cerca de 1 año, por ejemplo, que no se ha resuelto su situación jurídica y que están viviendo en este refugio de manera temporal. Nosotros recibimos en promedio, que este dato también lo quiero compartir, no quiero desaprovechar el tiempo, recibimos aproximadamente de 10 a 12 quejas de maltrato infantil por semana. De estas 10 o 12, el 80% son alarmas falsas, es decir, vieron que la mamá le dio un jalón en la blusa a la niña al momento de salir de la escuela, o que le pegó un coscorrón. O le gritoneó, a media calle. Y de repente hay gente que, oiga, la maltrata. Es decir, vamos, nunca nos lo dejamos a la y se va o a la imaginación. Acudimos, nos cercioramos de que haya sido algo así, platicamos con la mamá. Normalmente la verdad es que las mamás o los papás siempre se preocupan cuando llega el DIF, aun cuando no somos una autoridad con carácter jurisdiccional, siempre sí generamos como ese temor, ¿no? Claro. De que ahí vienen los del DIF a quitarme a mi hijo, ¿no? Se les explica por qué asistimos, por una denuncia anónima o con nombre, que pasó eso, y el 80% son alarmas falsas, pero el 20% son alarmas verdaderas. Entonces tenemos que albergar de 2 a 3 a 4 niños por semana. ¿Quién maltrata más, mamá o papá? Maltrata más mamá. ¿Por la cercanía? Por la cercanía. Normalmente en la mayor parte de las convivencias, cuando hay separaciones, cuando es un matrimonio divorciado, pues la gran mayoría, y ahí soy abogado, lo puedo decir, la gran mayoría de las guardas y custodias se le queda a las mamás, ¿no? Y mamá siempre maltrata más. Y cuando hay matrimonio, que también hay matrimonios unidos, familias consolidadas, en donde se establece maltrato o violencia, también normalmente, ustedes lo saben, por el rol que juega la mujer y el hombre en la sociedad, normalmente mamá siempre es la que tiene más a cargo la educación del menor o de la menor, ¿no? Hemos recibido maltratos, Leti, por ejemplo, de mamás que padecen drogadicción, que padecen alcoholismo, que ejercen prostitución, hay que decirlo también, ¿no? Este también es un indicador elevado, ¿no? Cuando hay este tipo de maltratos tan tremendos, también obedece a causales. La mamá fue violada, porque nos vamos al fondo, ¿no? La mamá sufrió de violaciones en su juventud, se volvió adicta a alguna droga, algún enervante, o es alcohólica. Es decir, son historias no de telenovela, reales, amigos, que suceden pero de terror, todos los días, y son de terror, desde luego, claro. Y en donde están los principales protagonistas, pues son precisamente los niños, Así que es lo tremendo. Hay casos. ¿Cuál es el peor caso al que te has enfrentado? Encadenamiento de niños y violación. Y encadenamiento literal, inclusive, amigo televidente, a lo mejor se acordarán, el primer año de la administración fue un asunto un tanto cuanto escandaloso, salió en todos los medios de comunicación impresos y en redes, un niño amarrado de un balcón, estaba encadenado el niño, no sé si se acuerdan, fue en el año 2014, que inclusive de ahí se derivaron unos memes que hicieron de algunos funcionarios municipales, hicieron ahí, la ciudadanía siempre con el ingenio. Aportando el ingenio, ¿no? Ajá. Este es uno de los casos, sin lugar a dudas, difíciles, porque inclusive, Leti, ahí lo sustrajimos en ese mismo momento al menor, lo fuimos y nos lo llevamos, se albergó en Conecali, estuvo cerca de 8 meses en Conecali ese niño, se reingresó al núcleo familiar y se repitió el patrón. Y eso inclusive cuando los papás ambos estuvieron sujetos a como medio año de terapias psicológicas que se les estuvieron brindando. Ajá. Y que pasan lista, tienen que firmar. Sí, claro, tienen que cumplir un determinado número. Ahí estamos hablando de que vienen también tremendamente dañados, repiten patrones que vivieron, claro. Y entonces esto hace... Pero están produciendo, digo, ¿qué tipo de niño estás generando? Porque finalmente es en el núcleo familiar y en ningún otro lado en donde formamos, todos quienes tenemos la bendición de ser papás, Leti,
En el núcleo familiar es donde damos principios, donde damos valores, donde damos ética, donde damos moral. Es decir, no es en la escuela, es en el núcleo familiar. Ahí es donde estamos forjando los buenos veracruzanos y mexicanos o los malos. Y eso es responsabilidad del papá y de la mamá y no del gobierno, ¿eh? Eso Pues, es de nosotros. Aquí yo creo que valdría la pena, bueno, hacer un llamado a todos los padres de familia para que analicen a profundidad, con objetividad, su manera de educar. Ahora sí que, como dice mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y por otro lado, hacer un llamado también a la sociedad en general para que cuando se es testigo de un maltrato en cualquier circunstancia, pero particularmente el infantil, lo denuncien. Adolfo, dame por favor de nueva cuenta los teléfonos donde se pueden Claro que sí, Leti, 822-008 y 822-0009, 822-0008 y 822-0009. Muy bien, está muy fácil. Ojalá que si usted es testigo de alguna situación así, la denuncie. Muchísimas gracias, Al contrario, Adolfo, Leti, por haber muchísimas venido. gracias, Saludos Leti. a toda la gente del DIF. Muchas gracias por la invitación. Y Leti. muchísimas gracias a usted que ha hecho favor de acompañarnos en estos 30 minutos. Lo espero en la próxima.